Hola, bienvenidos a Bosquejos, un podcast en el que 4 amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana. Me llamo Josué Barrios y aquí estoy con Néstor, con Mauro y con Matías. Y es un gozo poder reunirnos para compartir de las cosas que el Señor nos va enseñando. Hoy lamentablemente no nos acompaña John Piper, no responde mis correos. Ya nos va fallando varias veces ya. Ni siquiera tengo el correo de él. Pero igualmente esperamos ser edificados y seguir conversando sobre lo que Dios nos va mostrando en el día a día. Antes de iniciar la conversación de hoy, quiero recordar lo siguiente a los amigos que nos escuchan. Si has podido escuchar los episodios anteriores o este mismo resulta de edificación para ti, te animamos a suscribirte al podcast y correr la voz con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestros perfiles sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos como Bosquejos Podcast. Y nuevamente también quisiera aclarar que este episodio es grabado de manera casera desde nuestras casas. Así que si escuchas, no sé, o un perro ladrar, una ambulancia sonar, por favor ten paciencia con nosotros, te lo agradeceríamos. Estamos muy agradecidos por la recepción que ha tenido este podcast. Gracias al Señor y puedo decir que es un privilegio para todos nosotros y personalmente cuando me reúno con ustedes chicos soy muy edificado y bueno, yo quería que ya que llegara este episodio, el de esta semana vamos a estar hablando sobre la idolatría y quería preguntarles chicos, ¿qué es la idolatría en realidad y por qué la idolatría es tan mala? Tener un ídolo. Messi es mi ídolo. Eres un hombre muy sabio, Néstor. Una definición más para el diccionario que se viene. Sí, diccionario Bosquejos, pronto disponible en Amazon. Okay. Matías. Bueno, la idolatría es la adoración de cualquier otra cosa que no sea Dios. El entregar nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón, nuestros afectos, y bueno, también nuestra voluntad, obviamente, a cualquier otra cosa, aparte de Dios. Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser ideales, pueden ser sensaciones, placeres, de todo, ¿no? No sé qué piensan los chicos. Cuando Dios nos creó con un propósito específico que es de adorar. El libro de Isaías dice que llamen a todos sus hijos de los 4 puntos cardinales, que para mi propia gloria los he creado. Es decir, Dios creó al hombre con el propósito principal de ser adorador. El hombre por naturaleza es un adorador de algo. Adorar es lograr apreciar cierta belleza, cierta hermosura, por ejemplo, de una pintura hermosa, poder deleitarnos al verla y decir, wow, qué hermosa esa pintura. Qué hermosa esa gambeta de Messi, como decía Matías hace un momento, bueno, ¿no? No de Messi esta vez, pero... No esta semana. Es evidente que estoy rodeado de argentinos en este podcast. Así es. Bueno, pero es así. Nosotros contemplamos esas pequeñas bellezas de la vida cotidiana, nos maravillamos y decimos, wow, qué hermoso es tal cosa, contemplamos eso. Y bueno, Dios nos creó para que nosotros lo pongamos a merced de su gloria, de poder apreciar su gloria, su belleza, el peso de todos sus atributos, de todo lo que Él es y poder deleitarnos en Él. Ahora, cuando cualquier otro objeto, como decía Mati, ocupa ese lugar de Dios, se transforma en idolatría. Cuando este sentido nuestro de la adoración es cambiado de Dios del Creador hacia las criaturas, del Creador hacia la creación, se llama idolatría. Entonces no hay término medio. O sea, o estás adorando a Dios o estás cometiendo idolatría. Así es. El Señor le dijo a los israelitas y le dio las tablas a Moisés y le dijo, no tendrás otro Dios aparte de mí. Y le dijo, no te harás imágenes. Por ahí la idolatría creo que lo llevamos mucho a imágenes, o decimos, bueno, es un ídolo porque es una imagen de un dios o representa a un dios de alguien, pero como decía Mati al inicio, la idolatría
se representa de varias formas. Y Dios, a todo lo que sea idolatría, a todo lo que no sea Él, lo llama idolatría y es pecado. Así Sí. de corta. Todo lo que ocupe su lugar. Claro. Esto es súper confrontante, porque por ejemplo, uno puede creer, yo no tengo ningún ídolo, yo no me inclino a ninguna virgen, yo no me inclino a ningún santo, pero si las personas no me tratan como yo quiero que me traten, o si no me aprecian como yo quiero que me aprecien, y manifiesto en mi corazón temor al hombre, el hombre está siendo más influyente en mi vida que Dios. Así es. Es una forma de idolatría también. Entonces cuando yo escucho lo que ustedes comentan, pienso mucho en Jeremías, capítulo 2, versículo 11 al 13, y cómo Dios habla de la idolatría allí. Él dice, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Expándense, oh cielos, por esto, y tiemblen. Queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Según ese texto y lo que hemos hablado, podemos concluir entonces que la idolatría es despreciar a Dios, buscando saciar la sed de nuestro corazón aparte de Él, porque aquello que te satisface es aquello que tú terminas adorando. Entonces la idolatría sería eso, lo que hemos estado hablando, poner nuestra esperanza en otra cosa y no en Dios, y eso es trágico porque nada fuera de Él puede redimirnos, puede darnos propósito y puede satisfacernos. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuáles son esos ídolos? Porque nosotros estamos de acuerdo con eso en teoría, ¿no? Por supuesto. Un ídolo es todo aquello que tiene en primer lugar, pero ¿cómo nos damos cuenta de esa clase de cosas? Porque en mi experiencia, los ídolos que más cautivos nos pueden tener son aquellos que más justificamos, que menos confesamos. ¿Cómo podemos tener ojos para reconocer y decir, ok, esto que antes era valioso para mí, yo veo que ahora es un ídolo? ¿Cómo podemos identificarlos? Una pregunta práctica que a mí me quedó muy grabada hace unos años cuando en la iglesia, bueno, a la que asistimos con ustedes, estábamos haciendo un grupo pequeño, me acuerdo, y estábamos leyendo este libro Ídolos del Corazón, pero no me acuerdo el autor ahora, la autora. Elise Fitzpatrick. Ella misma. Elise Fitzpatrick. Fitzpatrick. Oh, sorry. Ella misma. Y leíamos este libro y una de las preguntas que ella hace para poder identificar a un ídolo dice, pregúntate cuando vos decís que querés algo o estás deseando algo, fíjate si no estás teniendo el sentimiento de si no tengo esto me muero. Como que si no tengo esto no puedo hacer algo hoy. Si no tengo esto no sé cómo voy a hacer el fin de semana. Ay, si no me anda internet no sé qué voy a hacer. Y eso a mí me confrontó mucho porque cuando me puse a ver, en mi día a día suelen pasar muchas de estas cosas que si no tengo no sé qué hago. Y cuando resulta que las tengo, tampoco sé qué hacer. Entonces, Creo que cuando resulta que las tienes, te das cuenta de que no satisfacen de todo. claro, Así que es. necesitas otras. Ujú. Entonces, al fin y al cabo, creo que esa es una pregunta para mí que fue muy práctica y muy confrontante a la hora de descubrirlos. Y no es fácil, no es un ejercicio que te sale automático, que lo puedes hacer y decir, ay, bueno, ahora ay, sí, mira, descubrí este ídolo nuevo hoy. No, es un ejercicio, realmente es una confrontación con uno mismo, es un sinceramiento, porque muchas veces yo mismo ni siquiera quiero ver algunos ídolos que tengo. Y cuando empiezo a darme cuenta, digo, pucha, la verdad es que sí, esto era un ídolo. Y por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que he tenido que recortar en los últimos años, a mí me gusta mucho cuidar el auto. Y una de las cosas que he tenido que recortar es esa atención que le pongo, pero no porque realmente sea malo en sí mismo lo que estoy haciendo, sino porque consume un tiempo que no es bueno y que termina siendo un ídolo. Entonces cuando, no sé, quería arreglarle algo que estaba roto y decía, bueno, tengo que comprar este repuesto y es algo que disfruto, es una actividad manual que disfruto. Y decía, bueno, cuando llegue esto, como que voy a estar contento porque lo voy a poder arreglar. Y cuando lo arreglas hay otra cosa rota y no te llena nunca. Entonces, quizás un ejemplo pavo y tonto y quizás alguno de los que está escuchando se siente identificado, pero seguramente que ustedes tienen también otro ejemplo
Y bueno, Bueno, me gusta eso que mencionas, porque por lo general los ídolos no son cosas malas en sí mismas. Eh, por ejemplo, cuidar un auto, eso no es malo en sí mismo. El problema es cuando elevamos esa clase de cosas como si fueran lo máximo y tienen demasiada prioridad para nosotros. Por ejemplo, la familia. Amar a tu familia es bueno, pero ponerla en un pedestal por encima de Dios y creer que tu identidad y tu gozo depende de tener una familia que luzca perfecta en Instagram y que todos en la iglesia amen, eso ya es un ídolo. Y eso te puede llevar incluso a disfrutar menos a tu familia, porque estás pendiente de sus errores, de sus defectos, en vez de ser más agradecido por ellos. Entonces, es muy sutil cómo nuestro corazón pecador convierte cosas que son buenas en cosas malas para nosotros. Mauro. Sí, partiendo desde una definición un poquito más técnica, por así decirlo, se me viene a la mente una definición de la Confesión de Fe de Westminster, que dice que el propósito principal del hombre es vivir para la gloria de Dios, relacionado con la adoración, lo que dijimos hace un momento, y gozarnos en Dios por siempre. Amén. Entonces, si la definición de lo que es una correcta adoración es gozarnos en Dios, algo práctico para poder identificar nuestros ídolos es ver qué cosas nos causan tristeza si no estuvieran allí, qué cosas nos entristecen, nos preocupan, como decía Néstor, por ejemplo, el tema del auto puede ser. Se me viene a la mente el ejemplo del joven rico. El joven rico fue delante de Jesús y le dijo, maestro bueno. Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo, es Dios. Entonces él le dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le responde a este joven rico, bueno, los mandamientos los conoces. Sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas cosas las he guardado desde la juventud. Y en este mandamiento está envuelto también lo que decía Néstor al principio, de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, todo nuestro ser. Y bueno, el joven rico se creía que era un tipo que verdaderamente adoraba a Dios, merecía ganarse la vida eterna, por así decirlo, pero Jesús le dice, te falta una cosita, andá y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que en ese momento el joven rico se entristeció muchísimo porque tenía mucha riqueza y amaba sus riquezas. Entonces, ¿por qué di tantas vueltas para llegar a este punto? Porque las riquezas eran un ídolo para el joven rico. El joven rico amaba tanto las riquezas que no amaba a Dios. Su ídolo, su corazón, estaba adorando las cosas que él tenía. Y cuando el Señor le dijo, a ver, dame eso, él se entristeció. Pongámonos a pensar qué cosas, si nos sacaran, entristecerían nuestro corazón y muy probablemente encontraríamos un Ok, ídolo. estoy de acuerdo contigo en eso. Pero ahora, ¿cómo tú distingues una tristeza legítima de una tristeza que revela idolatría? Porque si un padre, por ejemplo, tiene una tragedia en su familia y pierde a uno de sus hijos, obviamente va a estar triste. Muy buena Entonces, pregunta. ¿cómo tú puedes distinguir una tristeza que es legítima de una que es idolátrica? Tiene que ver con el tema del gozo, que no es lo mismo decir tener gozo en Dios que tener felicidad o alegría, porque la alegría es un sentimiento bastante pasajero y yo hoy puedo estar triste o alegre, pero eso no quita que esté gozoso en Dios. El gozo tiene que ver con el conformismo del corazón. El corazón está conforme en Dios. Dios me sacó a mi papá, por ejemplo. Disculpen si hay algún oyente que acaba de sufrir una pérdida, pero justamente esto le animo a que tenga gozo en Dios de esta forma. Es decir, yo puedo estar triste en este momento, pero acepto y estoy de acuerdo con la voluntad de Dios soberana y a pesar de este sentimiento, yo estoy conforme en Dios. ¿Se entiende? yo vi a mi abuela cuando perdió a su hija, que su hija es mi mamá. Yo experimenté una tristeza distinta a la que experimentó ella.
Pero cuando vi en su tristeza, por supuesto era mucho mayor que la mía, yo vi en ella un llanto de dolor, de esto que vos mencionabas, Josu, del dolor de la pérdida de un hijo. Pero pude identificar que no era un ídolo, o sea, que mi mamá no era un ídolo para mi abuela, porque cuando ella fue pasando el tiempo, ella se consolaba en la palabra del Señor. Fue algo que la llevó a buscar a Dios. Fue algo que la pérdida de su hija la llevó día a día a buscar al Señor. Y con todo el dolor, porque hasta el día de hoy, si uno habla con un padre que ha perdido un hijo, creo que es un dolor. Nosotros no tenemos ningún hijo y creo que todavía no lo llegamos a experimentar. Pero ese dolor la llevó a buscar al Señor. Por más que sea un dolor grande, y creo que eso es una diferencia entre, de forma práctica, lo que estaba diciendo Mauro, es cuando el dolor te lleva a buscar a Dios. No cuando se te viene el mundo abajo. Cuando se te viene el mundo abajo es lo que le pasó al joven rico. Que el Señor le dijo, vende todo lo que tenés, y el joven rico no supo qué más hacer. Se le vino el mundo abajo, se le desmoronó todo. Eso es una idolatría. Cuando te inunda, y es más, hemos visto al salmista en esos momentos de dolor y de profunda agonía pidiéndole al Señor, pero ese dolor lo lleva a buscar al Señor. Creo que en esa está la diferencia entre la idolatría y un dolor real y te diría hasta sano. Creo que eso es un buen punto. Déjame ver si lo puedo resumir con otras palabras para ver si estamos en la misma página. Una tristeza pecaminosa es una tristeza que te llena de amargura y que revela que tú habías puesto toda tu esperanza y gozo e identidad y fundamento en tu vida en ese ídolo que ahora se te fue. Una tristeza legítima, una tristeza que te llena de dolor, pero que no te derrumba por completo, porque sabes que tu confianza no estaba en eso, sino en Dios, en que Él quita y en que Él da conforme a su voluntad soberana. Así es. Matías. Sí, Pablo de los Tesalonicenses trata este tema. Y él les dice que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también tenemos nuestra esperanza en que Él va a volver. Y parte de nuestra fe, parte de nuestros credos es que creemos en la resurrección de los muertos. Entonces, no quiero como puntualizar en la muerte, porque hay muchas cosas que podemos perder más allá de vidas, que obviamente es lo más importante. Plata, como el joven rico. O podemos perder una buena cantidad de plata. Un trabajo. Yo Un perdí trabajo muchos muy trabajos. importante. El punto es que la tristeza, ¿cómo es? Como vos decías, ¿no? Nos llena de amargura y revela que toda nuestra fe, toda nuestra esperanza estaba puesta en esas personas, o en esos ahorros, o en esos dólares, o la tristeza hace anhelar el regreso de Cristo, un mundo de justicia y un mundo redimido por fin, de una vez por todas. Esa creo que viene por ahí. Ok, ahora que mencionas este tema, ¿cómo el Evangelio debería entonces llevarnos a atesorar más a Dios por encima de cualquier otra cosa? Como los ídolos que hemos mencionado. O sea, ya hemos hablado un poco del tema de que solamente Dios satisface, que no podemos tener nuestra esperanza y nuestra identidad completa en los ídolos. Ahora, mencionando un poquito lo que Matías tocó, ¿cómo el Evangelio me ayuda a mí a vivir con menos idolatría ahora? A mí me gusta mucho un texto en Primera de Pedro. Hace unos meses ya estoy a full con Primera de Pedro por todas partes, así que me van a perdonar. Si vienen escuchando los los episodios anteriores, seguramente van a ver que... Sí, pronto podrán adquirir su comentario a Primera de Pedro por De Matías Matías Peletay. Peletay. Sí. Editorial Bosquejos. Sí, mi comentario en Primera de Pedro dice, muy bueno. Muy bueno. Primera de Pedro capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense ustedes con el mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne, y yo creo que habla de Cristo específicamente ahí, aquel que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y bueno, si Él lo ha hecho, nosotros con Él. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ahora en esta vida, ya no para sus pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado, nuestro pasado ya ha sido tiempo suficiente para haber cometido todas estas cosas, y entre las que nombra dice, y abominables idolatrías. O sea, ¿cómo
cómo el Evangelio impacta en esta lucha contra la idolatría. Y es porque lo que Jesús ha logrado, Jesús ha vencido el pecado con su muerte y su resurrección, y nosotros con él. Entonces tenemos que estar animados de que el Evangelio nos cuenta la historia en que el pecado ha sido derrotado, ya no tiene poder sobre nosotros. Y entonces nosotros, nuestra conciencia, aspiramos, deseamos, le pedimos a Dios la purificación. Bueno, es lo que dice Pedro justo en unos versículos anteriores. Pero nosotros deseamos y nuestro propósito es ese. Entonces armamos nuestra mente, armamos nuestro ser con ese objetivo, el de deshacernos de la idolatría. El Evangelio, la historia de aquel que ha vencido en su carne el pecado, nos infunde, nos inspira y nos motiva definitivamente a hacer las cosas que agradan a Dios. Amén. Ya quiero leer tu comentario de Primera de Pedro. Yo estaba pensando un poco, escuchándote en Segunda de Pedro capítulo 1, donde se dice que Dios nos ha dado preciosas promesas por las cuales huimos del pecado. Y pienso mucho en esta idea de que en el Evangelio, en Cristo, todas las promesas de Dios en la Biblia son sí y amén para nosotros, dice 2 Corintios capítulo 1. Y es cuando yo atesoro esas promesas de Dios que entonces yo puedo ver las promesas de la idolatría o del pecado tan tontas como realmente son, no son enteras, no me van a satisfacer. Y yo creo que el Evangelio nos ayuda mucho a combatir la idolatría, porque el Evangelio nos muestra un Dios que nos ama, un Dios que es infinitamente generoso, un Dios que el diablo no quiere que veamos así, porque la mentira en el Edén fue con que Dios les dijo, o sea, fue sembrar dudas sobre la bondad de Dios en la mente de Adán y de Eva. Y yo entiendo que cuando vemos el Evangelio, vemos un Dios que es amoroso, que es bondadoso, que cuando nos dice, no tomes esto, es realmente por nuestro bien, no porque Él sea egoísta. Y cuando veo ese Evangelio, ¿ok? Yo puedo estar seguro de que cuando Dios me dice que yo huya de la idolatría es por mi bien, y es porque Él realmente, él ha determinado cómo y cuándo va a satisfacer toda sed que hay en mi corazón. Por ejemplo, el ídolo de la pornografía o las relaciones o el noviazgo, por ejemplo, el ídolo detrás de eso puede ser sed de intimidad, sed de aprobación, sed de afecto. Eso solamente lo va a satisfacer Dios. Así es. Y es cuando tú conoces a este Dios por medio del Evangelio, por medio de su amor, que entonces tú puedes vivir atesorando sus promesas, confiando en que Él se va a satisfacer aquello que el pecado no puede satisfacer. No sé si me explico completamente, pero la idea que viene a mi mente es que en la eternidad vamos a ver todo anhelo de nuestro corazón satisfecho en Dios conforme a su promesa. Y que si Él hoy nos dice, por ejemplo, guarda tus ojos, guarda tu corazón, es porque hay una promesa de que vamos a verlo a Él, y eso es algo mucho mejor. Sí, perdón que te interrumpo ahí, y para acotar de lo que vos venís diciendo, creo que lo que el Evangelio hace en nuestras vidas, de hecho, lo que Dios hace en nuestras vidas por medio del Evangelio cuando somos salvos, es regenerarnos, es reordenar nuestra vida. Entonces, cuando eso pasa y te pones a ver qué significa regenerar, y cómo me gusta en Efesios cuando Pablo viene hablando y dice, ustedes antes vivían en pecado igual que todo el mundo, y habla de lo que ustedes antes eran de ser salvos, pero ahora, y marca un cambio, ¿no? Y te reordena las prioridades, porque eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas, reordenarnos las prioridades. Nosotros por naturaleza somos pecaminosos, o sea, nuestra naturaleza es pecaminosa, y ese hombre interior está desordenado, porque está entregado a las pasiones, como dice en otro pasaje Pablo, ¿no? Estamos entregados a nuestras pasiones, a nuestros miembros, y cuando somos salvos empieza a combatir eso, empezamos a combatir nuestras pasiones en nuestros miembros. Y entonces creo que justamente eso hace el Evangelio, ordenar las prioridades. Y es un poco lo que decía un poco Mati al inicio, después acotaste vos, Josu, es ordenar esas prioridades que necesitamos tener en nuestra vida, que Dios estableció que eran así. Como decía Mauro, Dios nos hizo por defecto adoradores. O sea, es como que de base venimos adoradores.
Siempre Como- estamos adorando algo. Siempre. Y como somos pecadores, empezamos adorando cualquier cosa. Y cuando descubrimos lo que Dios ha hecho por nosotros y cuando el Señor abre nuestros ojos y nos redime y nos salva, esas prioridades se ordenan y seguimos siendo adoradores, pero ahora de Dios. Pero siempre estamos adorando. Si no, date cuenta cuando, no sé si todo el mundo le pasará lo mismo, pero por ahí hay ejemplo. Si no, date cuenta cuando entras a Amazon, cuando entras a Mercado Libre. Si no empezás a buscar cosas, ¿qué necesito? ¿Qué me puede hacer falta? O no sé, capaz que hay gente que tiene otro tema con más el shopping, yo soy más de lo digital. Pero siempre nos pasa que estamos buscando algo para llenar. O otros estarán buscando relaciones, como decías vos, otros estarán buscando en otro sitio. Ahí te das cuenta. Entra un rato a Amazon, a alguien que le guste la informática. En mi caso soy medio nerd y me gusta, y entras y te vas de mambo. Y eso te hace dar cuenta de que estás adorando, de que estás buscando algo para llenar un vacío. Y solamente ese vacío lo llena el Señor. Así es, se me vienen muchísimos pasajes a la cabeza, ¿no? Entre estos, el libro de Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, lo vivo ahora por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, lo que está diciendo Pablo acá es que él, cuando murió con Cristo, crucificó también el viejo hombre. Jesús, cuando invita a sus discípulos, dice que el que quiera seguirlo tome su cruz cada día y lo siga. Significa golpear a ese hombre que todavía tiene esos deseos de adorar otra cosa que no es Dios, tomar la cruz, el instrumento de dolor. Y justamente como decía Pablo, que él está crucificado con Cristo, y lo que antes lo vivía solamente en la carne, ahora lo vive en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ahora lo vive con Cristo, ya no está más solo. En la persona sin el Evangelio, lo único que hace es pecar y adorar a otra cosa que no es Dios. Ahora que estamos con Cristo, y como decía Néstor, nos ha regenerado, nos ha dado vida, nos ha cambiado el corazón, hace que busquemos, que queramos buscar a Dios, que queramos buscar las cosas de arriba, como también dice Colosenses: si ustedes entonces han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a diestra de Dios. Pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han sido muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa? Que si hemos muerto con Cristo, si hemos resucitado, deberíamos tener nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está Dios. Es decir, el que realmente ha creído en Cristo y en su obra, ya no vive más como vivía antes. Tiene un nuevo corazón, tiene una otra mirada. Es decir, es un cambio de naturaleza. Antes éramos como unos cerdos. El chancho no puede mirar para arriba. El chancho lo único que quiere hacer es ir al barro. Lo único que quiere hacer es pecar. Pablo le dice: ustedes ya no son más cerdos, chanchos. Tienen un cambio de naturaleza. Ahora son nuevas personas. Ahora pongan su mirada, ya tienen cuello, pongan su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Escuchándolos también, pues me di cuenta que este tema requiere mucha sabiduría, porque creo que la respuesta apropiada a las bendiciones que Dios nos da también es disfrutarlas. Sí. No podemos decir que, por ejemplo, yo estoy disfrutando mi matrimonio y eso me hace una vez idólatra. Lo importante es hacerle un agradecimiento a Dios y adorándolo primeramente a Él. Entonces es un tema en el que creo que todo creyente necesita ir creciendo en discernimiento. Lo digo porque hablando sobre este tema puedo pensar que puede haber un creyente con una conciencia muy sensible y que está disfrutando algo y puede dejar de hacerlo con gratitud y con gozo al Señor, creyendo que ya está idolatrando simplemente por disfrutar algo. Y el disfrute de las bendiciones de Dios no nos convierte automáticamente en idolatría. El problema está cuando disfrutamos de esas cosas más que a Dios, sin darle la gloria a Él y sin descansar primeramente en Él. Y pensando un poco en todo esto, quería preguntarles, ¿cuáles son algunos ídolos, ya para cerrar, en nuestra experiencia personal, cuáles son algunos ídolos con los que ustedes han tenido que batallar
y cómo Dios, por medio del Evangelio, les ha podido dar libertad de esa esclavitud, de esa idolatría. Que no sea el fútbol. Estoy a punto de decir el fútbol. ¿Verdad? Bueno, justamente un ídolo es aquello que ocupa tiempo en tu cabeza, en tu corazón, en tus sentimientos, algo que te puede cambiar el día. Por ejemplo, saber de que tiene que jugar tu equipo tal día o tal noche, no sé, te genera ansiedad en vos, te genera, si pierde tu equipo, tristeza, ira, bronca, enojo, hace ser o aflorar algo que no sos vos. Justamente ahí hay un ídolo. Y eso es algo para mí fuerte, es el fútbol. Escucho programas deportivos cuando un equipo juega mal, me embronco. Y bueno, justamente gracias al Evangelio, no quiero decir que esta batalla con el ídolo haya terminado, porque de verdad que es un proceso y que no siempre decir encontrar libertad en el Evangelio significa que ya no vas a luchar nunca más con ese ídolo. Significa de que por lo menos le das pelea, ¿no? Y algo que me han ayudado mucho mis hermanos a la hora de jugar al fútbol es saber aconsejarme o hacerme ver cuando realmente estoy enojado dentro de una cancha, cuando realmente estoy furioso o estoy comportándome como alguien que no tiene el Evangelio. Y es ahí cuando uno tiene que fijarse, ¿no? Y decir, es verdad, no estoy actuando como Cristo actuaría. Si Jesús jugase al fútbol, ¿cómo actuaría? Es la pregunta. Capaz que es arquero. Yo ya compartí al inicio el tema del auto y creo que lo podría llevar un poquito más a la práctica con la pregunta que vos hiciste, si realmente estoy disfrutando algo y lo estoy convirtiendo en un ídolo o no. El Señor me regaló la bendición de poder tener un auto y no por eso necesariamente es un ídolo. El problema no es el auto porque termina siendo una bendición y realmente lo he disfrutado mucho y ha sido de gran bendición para algunos viajes misioneros al norte, para algunos hermanos, para la mudanza, para disfrutar en la Sierra de Córdoba, que realmente tenemos unas sierras tan bonitas. Y creo que el problema está realmente, como decía antes, cuando yo le doy esa importancia, ¿no? Y en mi caso personal lo que he tenido que hacer es detectar cuáles son esas cosas que me llegan a amargar y en esos puntos no hacerlo. No, tratar de dejarlo sin hacer. Por ejemplo, algo práctico. No puedo yo lavar el auto porque le dedico más tiempo que lo que le dedicaría a mi devocional. Entonces, una de las cosas que tomé como prioridad es, bueno, no voy a lavar el auto porque es algo que a mí no me hace bien. Porque en el detallista no es bueno hacerlo. Entonces, como detallista dije, no, esto es algo práctico que dije, no lo puedo hacer. Y quizás para alguien me dicen esto, pero vos sos medio loco. Si realmente no te lleva mucho tiempo, no es cierto. Quizás a alguien que no lo lucha no le lleva mucho tiempo, pero yo puedo pasar mucho tiempo. Entonces, en mi caso, digamos, en cuestiones prácticas, ha sido esos detalles, pero puntualmente ha sido encontrar con el Evangelio aquellas cosas que me quitaban el gozo de un día, que me podían desenfocar de mi día de las cosas que tenía que hacer y dedicarle más tiempo. Por ejemplo, el auto. Dedicarle más tiempo al auto que las cosas que tenía que hacer en el día. Creo que eso ha sido un caso práctico en mi vida y bueno, he tenido que tomar determinaciones como estas. Wow, escuchándolos pienso mucho en lo diferente que pueden ser los ídolos, porque por ejemplo, yo tengo años sin ver un partido de fútbol y nunca he tenido un auto, entonces no me preocupo por esas cosas. Pero yo puedo tener otra clase de ídolos, como el temor al hombre, que es algo con lo que tengo que luchar y orar y poner siempre delante del Señor. Entonces entiendo que hay ídolos que obviamente son pecaminosos en sí mismos, como la pornografía, las drogas, pero hay ídolos que para ti puede que lo sea, para mí puede que no, porque el problema no son esas cosas en sí mismas, sino nuestro corazón.
Que también es el principal problema detrás de los ídolos que evidentemente son pecaminosos en sí mismos, como la pornografía y la droga. También el problema está en el corazón humano. Pero hay objetos y cosas que son bendiciones de Dios, que no son malas en sí mismas, como el auto y el fútbol, pero que definitivamente uno debe guardarse en su corazón. Y pienso mucho en la forma en que termina Primera de Juan. Obviamente el contexto es muy diferente, pero dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Porque constantemente nuestra tendencia es eso, olvidarnos del Señor y enfocarnos más en las cosas de este mundo que en las cosas que vienen de Él. Bueno, mi ídolo es Mauro. Y lo, Ídolo. No, yo estaba pensando de cuál ídolo hablar de todos los que tengo. Pero definitivamente uno que creo que ya está superado. Como decía Mauro, nunca terminamos de luchar, pero creo que Dios sí me ha enseñado, lo he podido ver y estoy luchando mucho con eso. Es un poco con esto de conocer, de saber, ¿viste? De ser un poco sabiondo y todas esas cosas. Eso se veía mucho en varios ámbitos de mi vida, en mi actitud, en mi desempeño en la universidad, muchas cosas así. Entonces era como, de alguna manera yo me jactaba en lo que sabía. Bueno, ¿y cómo podemos ver nuestros ídolos? Hay un millón. Dios es Dios y Él tiene un millón de maneras. Su gracia tiene millones de formas en la cual nos transforma y vence a nuestros ídolos. Básicamente a mí me fue mal en todo lo que yo pensaba que me iba a ir bien, en la universidad, en la vida en general, digamos. Y eso demuestra, viste, que no sos tan sabio como pensabas. No sé, yo pensé mucho en ese tiempo, ¿no? Como, ¿por qué me jacté en mi sabiduría? Y Dios me dice, ¿no? En su palabra, no se jacte el sabio en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme a mí. Y en ese tiempo yo, por muchas formas, una de esas son los fracasos, otras son los amigos, otra es el estudio de la palabra, obviamente. Fue trabajando en mi vida y toda mi sabiduría es Jesús. Él es sabiduría de Dios para mí. Entonces, ¿qué más necesitas saber, digamos? ¿Por qué, de qué te querés alabar a vos mismo si todo se lo debes a la gracia de Dios? Entonces, tuve que vencer ese, entre otros ídolos, y lo venció el Espíritu de Dios en mi corazón, ¿no? Obviamente, Él lo hizo y yo en el poder del Espíritu. Y bueno, eso es algo con lo que todavía ahí aparece, siempre como que asoma la cabeza, eso de querer creer que soy muy sabio o qué sé yo, bla bla, y no lo soy. Y me ha enseñado, en diferentes formas, Dios me ha enseñado que toda mi sabiduría es Cristo y si lo conozco, es todo lo que necesito saber. Amén. Amén. Solamente Él satisface. Y creo que con esta reflexión podemos cerrar el episodio de hoy. Oremos que el Señor nos conceda ser personas más satisfechas en Él y que, atesorando a nuestro Dios cada día más, vivamos en la libertad que solo Él nos da. Por último, a las personas que nos escuchan, si gracias a Dios este episodio ha sido de edificación para ti, a pesar de nosotros, te animamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o tu plataforma favorita. Publicamos un episodio nuevo todos los jueves y también puedes seguirnos en Instagram y Facebook. Puedes conseguirnos como Bosquejos Podcast. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Dios te bendiga.